Aquí está. Listo. Hola, pues bienvenidos y bienvenidas todos, todos ustedes. Me da muchísimo gusto pues ver caras conocidas que nos estén acompañando esta noche y pues damos la más cordial bienvenida a nombre de Ingenium y pues les vamos a, quienes no conozcan Ingenium aún, pues les vamos a platicar un poquito qué es lo que hacemos dentro de esta asociación. Nosotros tenemos ya pues 25 años de estar compartiendo lo que son dos programas principalmente para que son psicoeducativos. Con esto nace Ingenium. El primero es, les voy a hablar de cada uno de ellos, que es son estos dos, de familia a familia y de colega a colega. De familia a familia va dirigido a todas aquellas personas que tienen algún familiar con alguna condición, ya sea depresión, ansiedad, ataques de pánico, esquizofrenia u otras de estas condiciones. ¿Sí? Para que si saben de alguien, algún conocido, algún amigo que esté con algún amigo o algún familiar que esté pasando pues con alguna condición, para que ellos también tomen estos cursos. Aún quedan lugares para que se apunten. Muy importante, también tenemos colega a colega, que este va dirigido a las personas que tienen la condición en salud mental, las que les acabo de comentar, entre otras, y también para que tomen los cursos, se acerquen y sepan ustedes que hay tanto de manera presencial como remota, también para que de manera pues en línea como tal, para que lleguemos pues a más personas, porque sabemos que hoy en día pues hay bastante necesidad en ambos casos, ¿sí? Y esto para que haya pues mayor comprensión dentro de las familias y sabemos que al haber conocimiento, pues hay comprensión por ende. Y también les invitamos, les dejamos también, si gustan, pues compartir algún donativo para Ingenium. Aquí está nuestra cuenta, pueden escanear el código QR y también digo, pues si gustan tomarle foto o así para más adelante hacerlo, o bien si gustan hacerlo en este momento. Muchísimas gracias. Y pues hoy estamos muy contentos. De nueva cuenta tenemos con nosotros al doctor Omar Caguas, que bueno, pues él siempre ha estado con Ingenium desde un inicio. Le damos la más cordial bienvenida y les voy a platicar un poquito de su extensa trayectoria. Él es médico psiquiatra con estudios en posgrado en psiquiatría general y los ha realizado pues en el Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También él ha sido profesor del Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario y secretario del Comité de Investigación de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él también ha participado como investigador principal en estudios farmacológicos en fase 2, fase 3 y 4 en áreas de ansiedad, depresión, esquizofrenia y trastornos afectivos bipolares. Él también, pues, él ha formado parte del patronato de Ingenium AMP durante 3 años y ahora, en este momento, es actualmente miembro del Comité Académico de Ingenium. Un honor que nos acompañe en esta noche, doctor. Le dejo los micrófonos, le cedo los micrófonos. Gracias. Sabe, doctor, creo que tiene el micrófono Sí, apagado. Mil buenas gracias. noches a todos, ahora sí. Buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí gracias a la invitación de Ingenium, que es mi familia, donde yo siempre podré estar muy a gusto trabajando. Y es un verdadero compromiso para mí poder compartir con ustedes algo de material. Voy a tratar de ser muy claro en los conceptos. Déjame compartir mi pantalla para ahí la deben de estar viendo. Ahí está, ¿verdad? Ahí se ve, ¿verdad? Ahí se ve, sí. Perfecto. Fíjense que cuando hablamos de salud mental, es muy común que hablamos de terapias y de fármacos y de eh, tratamientos ambulatorios y hospitalizaciones, pero a veces nos olvidamos de ver al ser humano como un paciente integral. Hoy voy a compartir justo con ustedes un trabajo
que se llama Optimizando la Salud Física del Paciente con Trastorno Bipolar, pero en realidad mucho de lo que voy a hablar se aplica a salud mental en general. Se sabe desde hace tiempo que las personas que padecen, que sufren un trastorno bipolar y otras enfermedades como la esquizofrenia, y recientemente también se han asociado datos con depresión, pero especialmente hay muchos datos con esquizofrenia y bipolar, mucho de lo que voy a decir aplica mucho para estas dos patologías, tienen una morbilidad física y una mortalidad superior a la población general. Es decir, la enfermedad mental de alguna manera viene asociada con alguna predisposición personal, genética, a tener otras enfermedades. Ahorita voy a ir explicando cuáles son las ideas de por qué se da esto. Y por supuesto, tienen una mayor mortalidad por suicidio y una mayor prevalencia de enfermedades físicas. ¿De qué riesgos hablamos? Las personas con trastornos o que sufren de una condición mental como el trastorno bipolar o la esquizofrenia tienen mayor riesgo de tener hipertensión arterial, obesidad, tabaquismo, problemas pulmonares, migrañas y otro tipo de infecciones, entre ellas el virus de la inmunodeficiencia adquirida en muchas situaciones por prácticas de alto riesgo durante la manía, sexo sin cuidado, etcétera. Pero todas las demás tienen ahí un riesgo mayor, ¿verdad? De altibajos y de cosas que se dan. Se ha encontrado que las personas que no se cuidan durante su enfermedad mental tienen un mayor riesgo de mortalidad por problemas cardiovasculares, respiratorios, infecciones, un riesgo incrementado del síndrome metabólico, que ahorita hablaré de qué es el síndrome metabólico, y lo más grave en el trastorno bipolar es la patología psiquiátrica con mayor riesgo de suicidio, 10 veces superior a la población general. Es algo a lo que tenemos que poner mucha atención, aunque hoy me voy a centrar en la parte médica. Esta es una gráfica súper vieja, fíjense, es de 1996, pero yo no dejo de ponerla por esto. En el trastorno bipolar, las personas tienen algo que se llama carga de la enfermedad, que es el riesgo, y la carga es menos, 12 años menos de vida saludable, 14 años menos de productividad laboral, reducción de la expectativa de vida por 9 años, el doble de problemas laborales y el doble de problemas de pareja. No quiero que esta sea la gráfica más pesimista que puedan ver. Esto se refiere a personas que no se tratan y no se cuidan. ¿Ok? Entonces, lo que hay que entender es que cuando una persona tiene un trastorno bipolar, no estamos hablando solo de sus emociones, estamos hablando de una enfermedad sistémica. Hablamos de impacto cardiovascular, metabólico y cognitivo. Una persona que no se cuida durante su trastorno bipolar va a ir deteriorando su capacidad de solución de problemas, de análisis, de toma de decisiones, de aprendizaje. A eso me refiero con impacto cognitivo. Y entonces, como podéis ver en esta gráfica, entonces es una enfermedad que tiene una alta carga por mortalidad prematura, por enfermedades cardiovasculares y por síndrome metabólico. Y vean cómo se repite mucho esto. El síndrome metabólico se refiere a una serie de alteraciones en nuestro organismo que hacen que tengamos más problemas. En el síndrome metabólico, lo que nosotros medimos es peso, índice de grasa y masa corporal, cintura, presión arterial y qué tanto colesterol o lípidos tenemos en el cuerpo y manejo de los niveles de azúcar. El síndrome metabólico se compone yo dije seis, pero son cinco porque masa corporal y cintura van dentro de lo mismo. Son cinco cosas que tenemos que medir siempre en una persona que tiene trastorno bipolar o esquizofrenia y que le estamos dando medicamentos para su tratamiento. Además de checar tiroides y función renal. Entonces, los psiquiatras somos médicos. Tenemos que seguir, como decimos, volvernos a poner el estetoscopio y la bata y entender que manejamos un ser humano de manera integral y no solo es lo psiquiátrico. ¿Qué es lo que pasa entonces? Se subestima esto, la salud física no se monitorea, se hace una fragmentación del cuidado, el psiquiatra dice, pues
A mí no me toca que lo vea su médico familiar, que lo vea su médico personal, que lo vea a otro. Y ahorita vamos a hacer el otro problema con eso de fragmentar el cuidado y las intervenciones son tardías. Pensar en alimentación, peso y ejercicio, que es lo que está en esta gráfica, si se fijan, como una parte integral del tratamiento es algo que se nos olvida. Y en la práctica clínica, aunque las guías de la práctica digan que se tienen que hacer un montón de cosas, no medimos, no medimos eso, no medimos cómo está el azúcar del paciente, no medimos su peso, no medimos eh, sus niveles de lípidos, o sea, de grasa en el cuerpo, etcétera. No medimos, no intervenimos y no prevenimos. Y entonces tenemos pacientes que se nos pueden complicar mucho médicamente, a pesar de que estén muy bien controlados emocionalmente. Es un todo lo que tenemos que hacer. Y entonces hay 5 variables críticas que les decía que tenemos que evaluar. Tenemos que evaluar cómo va el peso de nuestros pacientes y su dieta. Tenemos que ver cómo es su presión arterial, monitorear su sueño, cuidar su actividad física y estar muy al pendiente del consumo de sustancias psicoactivas. Es muy común que puedan utilizar alcohol para tranquilizarse o bajar un poco la ansiedad o el acelere que pueden tener en la manía, o que puedan utilizar cocaína u otros medicamentos activantes cuando se sienten deprimidos. Entonces, 5 variables: peso, presión arterial, sueño, actividad física y sustancias, son cosas que tenemos que ver, además de cómo está tu ánimo, cómo están tus medicamentos, cómo está tu vida familiar, etcétera. Y algo importante es que el sueño es un regulador central. Cuando hablamos de que la persona duerma bien, dices, me gustó esto, no es un síntoma, es tratamiento. Es algo imprescindible. Si el sueño se desregula, tenemos recaídas y recaídas en el estado de ánimo. Las personas tienden a tener manías o depresiones. Se impacta metabólicamente, o sea, hay aumentos de peso y mal metabolismo de la glucosa, y hay un impacto cognitivo. Cualquier persona que no dormamos bien, pues no rendimos bien al día siguiente. Eso es bastante obvio. ¿Y cuáles son los puntos claves de monitoreo del sueño? Pues se le pide a la persona que haga un diario de que relacione su sueño y su estado de ánimo, que nos diga a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, cuánto se tarda en dormir, si se está despertando y cómo correlaciona esto con su estado de ánimo. De hecho, hay unos diarios para trastorno bipolar muy útiles y muy buenos que la gente puede llevar. Yo tengo algunos de mis pacientes que me llevan su diario cada vez que van y ahí checamos varias cosas. La consistencia en los horarios. Las personas con condiciones mentales deben de tratar de dormirse más o menos en su mismo horario. Y los fines de semana, pues sí te puedes mover un poquito, pero tratar de tener un ritmo sueño-vigilia, que es ritmo circadiano correcto. Dete la presentación de alteraciones del sueño es un signo de detección temprana. Cuando alguien me empieza a decir, oye, doctor, no estoy durmiendo bien, no duermo, tengo insomnio, etcétera, o duermo de más, yo ya sé que eso puede ser el indicador de que hay un episodio maníaco, hipomaníaco, depresión. Hay algunas herramientas, en eso no me voy a meter. Con que tengamos detección temprana, consistencia en horarios y diario de sueño está bien. Hay una escala de somnolencia de Epworth para medir, o hay unos aparatitos que te miden el sueño, pero mucha gente ya tiene los famosos smartwatches o smartphones que nos pueden medir más o menos, no son 100% exactos, pero sí nos ayudan. Yo sí, cuando el paciente lo tiene, a mí sí me gusta revisarlo, que nos diga cómo durmió en su semana, cómo estuvieron sus horarios, cuánto tiempo tuvo sueño profundo, etcétera. Entonces podemos aprovechar la tecnología. Ahora hay muchos equipos que no son realmente caros, bandas, anillos y cosas que te miden el sueño. Y la estrategia es que la persona tiene que tener una higiene del sueño. Higiene del sueño es dormir en un ambiente oscuro, Apropiado. buena temperatura, sin ruidos, sin estimulantes durante la noche y no hacer ejercicio interno intenso, discúlpeme, después de las 8 de la noche. Se pueden apoyar en algo que se llama terapia cognitivo-conductual para el insomnio, que puede ayudarte a generar
nuevos patrones y conductas. Muchos tenemos muy malas costumbres antes de irnos a dormir. Cenamos tarde, cenamos pesado, tomamos algo con cafeína, hacemos ejercicio intenso, nos quedamos viendo las pantallas que hacen que nuestro cerebro no libere melatonina y por lo tanto no nos dé sueño. Y bueno, también otra estrategia pues es utilizar alarma o apoyos de familiares que nos vayan ayudando a regular los horarios del sueño y evitar siestas prolongadas. Entonces, la visión más que moderna, la visión integradora del manejo del trastorno bipolar y del trastorno mental en general es atender a la parte biológica. Las enfermedades mentales son enfermedades orgánicas, hay un órgano que está fallando, que es el cerebro a través de neurotransmisores o transmisión eléctrica, pero además de esa biología hay que ver tratamiento, estilo de vida, ritmo circadiano y aquí faltaría agregar personalidad y circunstancias de la vida, redes de apoyo o no. Entonces tenemos que ver todo, por eso ponía yo esta imagen, el cerebro, el ambiente, la meditación y el cómo organizamos nuestra vida, ¿no? Modelo integrador. Esto no es nuevo, fíjense, cuando queremos hablar de esto, no crean que estamos descubriendo, como dicen el hilo negro, la obesidad, la diabetes y la mortalidad cardiovascular con los problemas metabólicos se han relacionado con trastornos mentales severos, como la esquizofrenia y el trastorno bipolar, desde hace más de 300 años. En los años 1600, este médico que pues, vivió muy poco, de 1621 a 1675, Thomas Willis, era un médico y neuroanatomista de Inglaterra, que describió dos hechos fundamentales: que los pacientes con trastornos mentales severos y sus descendientes tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes y que la diabetes se favorece con hábitos alimenticios inadecuados y consumo excesivo de alcohol. Este hombre desde 1600 ya dijo que había una relación en estas dos cosas y pareciera que se nos ha olvidado y que lo estamos redescubriendo. ¿Por qué pasa esto? Pues en parte porque los servicios de salud que tenemos en nuestro país y en muchos lugares del mundo son deficientes. Los servicios de salud están saturados y se destina mucho más tiempo a resolver problemas que a prevenirlos. Las campañas de prevención tienden a ser escasas y poco eficaces por muchas razones. Tenemos malos hábitos de vida, mayor consumo de sustancias adictivas, una vida sedentaria y unas dietas inadecuadas. Todo eso va favoreciendo no solo la enfermedad, sino todo esto que existan problemas. Y hay algo que se llama carga alostática, que lo voy a poner de manera muy simple. Carga alostática se refiere a el que determinados factores como estrés, malos hábitos de vida, mala dieta, ciertas enfermedades, van generando las condiciones para que yo sea más propenso a una enfermedad. Esa es la carga alostática. Y esta carga alostática viene de los procesos inflamatorios. La inflamación es el asesino número uno que tenemos los seres humanos. Es decir, la mayoría de las enfermedades que nos hacen algún daño es porque causan inflamación. Si nosotros vemos el COVID, pues el COVID provocaba inflamación de pulmones o de otras áreas del cerebro y así es como nos hacía daño. Si muchas de las enfermedades como el cáncer generan inflamación, si alguien dice que tiene neumonía, tiene una neumonitis, tiene una inflamación en el área de los pulmones. Y casi todas las enfermedades que digan, tienes pericarditis, tienes colitis, tienes todo lo que acabe en itis, itis significa inflamación. Y ahí, los procesos inflamatorios que se dan cuando tenemos mucho estrés de la vida o enfermedades crónicas, generan esta propensión a otras enfermedades. Es por eso que vienen todas juntas, ¿no? Eso es lo que le llamarían la carga alostática para ponerlo de una manera muy, muy sencilla, ¿no? Entonces vean el estrés percibido, sucesos vitales, traumas, respuesta fisiológica, cuestiones individuales, horas ambientales, y todo esto hace que perdamos el equilibrio, que es la alostasis, la adaptación, y eso hace que la carga alostática, la propensión a enfermarnos, se dé.
Y algunos autores daban esta tabla en el Hospital Clínic de Barcelona, que son de los líderes mundiales en trastorno bipolar, dicen, enfermedades que disponen de una evidencia científica sólida, que están relacionadas en el trastorno bipolar, la obesidad abdominal, la obesidad central, la hipertensión, la diabetes y el hipotiroidismo, asociados a ciclones rápidos. Pero además tenemos asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infecciones por VIH, migrañas, especialmente en bipolares tipo 2, demencia y problemas durante el embarazo. Entonces, dice aquí el decálogo, Edward Vieta es una de las personas más importantes en el mundo de la bipolaridad, de los más respetados, y decía este decálogo de objetivos de tratamiento del paciente con trastorno bipolar. Asegurar, valga la redundancia, la seguridad del paciente y otros, así está escrito. Tratar y reducir la gravedad de los episodios agudos cuando ocurran. Tratar los síntomas psicóticos cuando ocurran. Evitar la ciclación rápida. Prevenir la conducta suicida. Reducir la frecuencia de episodios afectivos. Tratar síntomas subclínicos. Y hasta aquí todo es lo que hacemos los psiquiatras, pero no vean lo que sigue. Tratar comorbilidades, salud general y problemas cognitivos. Incrementar el conocimiento de los pacientes y su familia sobre la herencia terapéutica y funcionar de manera efectiva entre episodios. Entonces, es un, este es un decálogo, yo diría es el compromiso que debemos de tener. Entonces, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que los médicos de primer contacto tienen mucho estigma hacia la enfermedad mental. Entonces, cuando alguien con cualquier enfermedad mental llega a los hospitales, ya sea consulta en general, pero sobre todo urgencias, los médicos tienden a devaluar los síntomas y pensar que esos síntomas físicos se deben al trastorno mental, no los exploran bien, no los evalúan bien, no los diagnostican y no los tratan. Y eso es algo súper triste que pasa. O sea, que les da miedo, les da, pues sí, miedo, esa es la palabra, y no los quieren entrevistar adecuadamente, los estigmatizan y dan por hecho de que los síntomas son cosas emocionales que deberíamos ver los psiquiatras, sin entender que el ser humano, no importa qué condición médica tiene, o se puede enfermar de cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué no le va a dar neumonía o un problema cardiovascular o una diarrea a cualquier persona, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener una serie de intervenciones preventivas, los psiquiatras. Deberíamos, dentro de los programas de trabajo, vienen los programas de psicoeducación y aquí Ingenium es maravilloso. Los programas de psicoeducación dicen, bueno, pues que tratemos de que no haya violencia, que haya una buena regularidad del sueño, que no se abuse de drogas y alcohol, que se haga ejercicio, no se abuse del tabaco, tener conductas sexuales responsables para evitar infecciones sexuales, no solo el VIH-Sida, cuidar situaciones de estrés personal y económico y la nutrición. Y esto hay que tener, eh, si nosotros cuidamos eso, podemos ayudar a que nuestro paciente esté mejor y gaste menos en otro tipo de medicamentos. Porque si además de bipolar es hipertenso y diabético, etcétera, pues ¿cuántas cosas va a gastar? ¿Cuántas cosas se van a hacer? Pues, ¿qué pasa con el síndrome metabólico y el trastorno bipolar? Bueno, pues pasa que tienen factores de riesgo comunes, las alteraciones que he estado diciendo en el metabolismo de lípidos, en el metabolismo de glucosa, en el peso, en tiroides, etcétera. Hay disfunción del sistema nervioso simpático que maneja la presión arterial. Una persona con trastorno bipolar o esquizofrenia cambia sus patrones conductuales, tiene menos actividad física, está más tiempo sentado en su casa sin salir porque se siente mal y además pues está comiendo en la sobreingesta de alimentos. Estos factores, ¿con qué se desarrollan? Pues con que tengamos más grasas, más colesterol, que el metabolismo del azúcar esté mal, que haya hipertensión, enfermedad cardiovascular y esto es a lo que se llama síndrome metabólico. Durante algún tiempo se trató de culpar a los medicamentos con los que tratamos la enfermedad bipolar.
sea el carbonato de litio, sea el valproato de semisódico, el valproato de magnesio, medicamentos como lanzapina, clozapina, etcétera. ¿Cuál es el papel de los medicamentos en el síndrome metabólico, en las enfermedades mentales severas como la esquizofrenia o el trastorno bipolar? Ciertamente hay algunos medicamentos antidepresivos. ¿Me escuchan? No, Sí, creo sí, se que Especialmente, escucha. sí, sí, sí porque es que escucha. Sí, sí, se es que me escucha. salió un aviso de que estaba en mute. Bueno. Paroxetina y mirtazapina son medicamentos que tenemos que cuidar, amitriptilina como antidepresivos. Y de los antipsicóticos, hay dos y medio, ahorita voy a decir por qué dos y medio, de los con los que tenemos que tener particular cuidado, la clozapina y la olanzapina, que son maravillosos medicamentos en cuanto a su eficacia clínica, tienen un alto riesgo de aumento de peso y de aumento de cargo de riesgo metabólico y de síndrome metabólico. Si nosotros damos estos medicamentos, tenemos que hacer un monitoreo especial de nuestro paciente durante el tiempo. Y el otro medicamento es la quetiapina, pero la quetiapina la utilizamos en dosis muy variadas. El mayor uso que le damos a la quetiapina está entre 25 y 150 miligramos como medicamento para dormir, bajar ansiedad o depresión. La quetiapina en esas dosis no tiene problemas metabólicos importantes, pero si se utiliza en dosis de 600 miligramos para arriba, que es lo que utilizamos en manías o en esquizofrenia, el riesgo de la quetiapina se vuelve igualito al de olanzapina y clozapina. Risperidona y quetiapina en general se consideran medicamentos de riesgo intermedio, con ciprasidona, que desgraciadamente no tenemos en México, y aripiprazol, que sí lo tenemos, más brexpiprazol, que son medicamentos de riesgo metabólico muy bajo. La iloperidona, que existe en México, pero se batalla, tiene riesgo bajo, y la sulpirida también existe en México, tiene riesgo bajo. Acenapina no tenemos en México, pero también siempre tenemos que aprender a escoger los medicamentos de acuerdo al paciente, de acuerdo cuando yo tengo un paciente, no solo tengo que ver sus síntomas, tengo que ver cuánto pesa, cuánto mide, cómo es su dieta, etcétera, y otras tendencias. Y, y aquí viene algo que me voy a ir rápido, pero los riesgos de que todas las patologías médicas cuyo riesgo está aumentado en trastorno bipolar, el riesgo cardiovascular, la hipertensión arterial es más frecuente en pacientes con trastorno bipolar, incluso que en pacientes con esquizofrenia, pero son dos, las dos enfermedades tienen mayor riesgo de problemas cardiovasculares, tienen mayor riesgo de daño pulmonar, ya sea enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tiene mucho que ver con el exceso del fumar, y más riesgo que la población general, tienen más riesgo de úlceras y problemas hepáticos. Probablemente los problemas hepáticos se relacionen también con el tipo de medicamento que demos, aunque no sabemos exactamente por qué, pero bueno, fíjense, ya llevamos cardiovascular, de pulmones, gastrointestinales, metabólicos, hay riesgo de hipotiroidismo en un 10%. He hablado bastante del síndrome metabólico con estas cosas. Tienen, tienen más riesgo de patología geniturinaria, tienen más riesgo de nefropatías, obviamente porque tenemos un hígado y unos riñones que están trabajando más porque están trabajando con medicamentos. Por eso hacemos pruebas de funcionamiento renal cada X tiempo, por eso hacemos otro tipo de estudios de control, incluyendo los de tiroides. Tienen más riesgo de patologías infecciosas, un poco porque bajan las defensas y un mucho porque corren riesgos innecesarios estando en manías. Tienen mayor riesgo de migrañas, especialmente en mujeres, que alcanzan una media de 25%, y tienen más riesgo de complicaciones ginecológicas. O sea, fíjense cómo no le ponemos atención a todo esto y es bastante serio y mucho que los médicos debemos de informar a los pacientes. No se trata de que los psiquiatras seamos ginecólogos, endocrinólogos, cardiólogos, neumólogos, etcétera, y podamos cuidar todo, sino que tengamos actividades preventivas y le informemos a la persona
y en caso de algunas de esas complicaciones, derivarla con el especialista adecuado. Hay otros trastornos médicos que incluso las alergias se presentan con mayor frecuencia en los trastornos, las personas con trastorno bipolar y por supuesto el abuso de sustancias, tabaquismo, alcohol y otras sustancias están aumentados en estas personas y tenemos que estarlos midiendo. Entonces, esta es la monitorización que tenemos que tener. Tenemos que tener control de sueño, control del estrés, cuidar el ejercicio de nuestro paciente, ver sus hábitos de salud, que mantengan ejercicios cognitivos, una actividad que los mantenga siempre estimulados, que permita una reserva cognitiva, es decir, nuestro cerebro va envejeciendo, pero tiene una reserva cognitiva para que podamos seguir aprendiendo y eso se mantiene si somos activos. Cuidar las relaciones interpersonales, salud cerebrovascular y una nutrición equilibrada. Una nutrición equilibrada, pues implica, y en general es actividad física, consumo de frutas y verduras, no comer hasta reventar. Los mexicanos tenemos una cultura en parte muy bonita, pero no muy sana. La comida para el mexicano es todo un símbolo de amor y de cuidado y de atención. Tú llegas a algún lugar y darte de comer, ofrecerte algo de comer o regalarte comida es algo muy natural, pero tenemos que, sin ser groseros, aprender a comer lo que necesitamos, solo aquello que nos hasta sentirnos satisfechos, no hasta llenar. Entonces hay que comer despacito, poco a poco, ir controlando y entender cuándo nuestro cerebro nos manda la señal de saciedad. Porque cuando estamos comiendo, viendo pantallas, nuestro cerebro está distraído y la señal de saciedad no se da. Esto antes de las pantallas se estudió perfectamente en el cine. Cuando nosotros vamos al cine, si es que todavía vamos, ¿qué hacías? Te pones a la película, compras las palomitas, los de los cines fueron muy listos y cada vez nos hicieron paquetotes más grandes de palomitas, ¿verdad? Y tenemos la super cajota y tú estás viendo la película y ya estás dándole a la palomita y al refresco, a la palomita y al refresco. Y como estás distraído, no hay una señal de saciedad. Entonces, eso comer estando distraído, eso de comer cuando estás en otra actividad, hace que comas de más. Menos grasas saturadas y menos azúcares, ¿verdad? Esto es una buena nutrición. Un buen médico, cuando ve a un paciente, debe de hacerle una buena historia clínica, que eso es la anamnesis completa, checar sus antecedentes personales, médicos, psiquiátricos, ver si hay suicidios en la familia, consumo de sustancias adictivas. ¿Qué otros medicamentos tomas? Esto es muy importante antes de recetar algo. Oye, ¿y tomas algo más? Te están dando algo para el azúcar, te están dando algo para la presión arterial, te están dando algo. Ahora que están de moda los famosos GLP-1, que les voy a decir que son los GLP-1, ustedes los conocen, el Saxenda, el Ozempic, el Ribelsus, el Monjaro y todos estos medicamentos que ahora la gente trae de moda y se los inyecta y le baja el apetito y se están utilizando de una manera descontrolada sin entender que estos medicamentos sí pueden ser muy buenos para bajar el apetito y controlar niveles de azúcar, pero que el uso descontrolado de ellos también genera ansiedad, no sabemos efectos a largo plazo, eh, si nada más se utilizan estos medicamentos en hacer ejercicio, en la baja de peso viene pérdida de masa muscular. Hay algo que en Estados Unidos ya le llaman la cara de Ozempic y el Ozempic Face. Y el Ozempic Face es gente que se ha estado tomando estos medicamentos y empieza a perder masa muscular y tiene la cara toda colgada. Entonces, hay que checar eso y preguntar si hay disfunción sexual y deseo reproductivo, porque también algunos medicamentos pueden afectar esto y o la enfermedad, la depresión, por ejemplo, hace que se pierda esto. Lo que se mide, se trata. Lo que no se mide, no se puede corregir. Entonces se mide peso cada mes, presión arterial cada consulta, glucosa cada 3 a 6 meses, lípidos cada 6 a 12 meses
y entonces tenemos un control adecuado del paciente y una vez al año una prueba de función de tiroides y de función renal. Este es un cuadrito, no lo voy a dejar, pero este es el protocolo que debe de seguirse cuando se dan estos medicamentos. Y aquí viene historia familiar, qué tan sedentario es, antecedentes, índice de masa corporal, cintura, y se debe de medir, aquí viene, de riesgo el día que lo consultamos y cada X tiempo. Medidas de prevención, tomar, vacunarse para hepatitis B en aquellos pacientes, aunque no tengan evidencia de infección, por las conductas de alto riesgo que tienen. Las mujeres en edad fértil, el tratamiento durante el embarazo debe ser lo más simple del mundo, dando los menores medicamentos posibles. Hay medicamentos que son seguros. Durante el embarazo, la mayoría de los antidepresivos son seguros si la persona atiende a eso. Entre los estabilizadores del ánimo, lo preferible es dar algo como la motrigina si tiende a la depresión, quetiapina o aripiprazol si tiende a manías, también se puede utilizar olanzapina. El litio sí se puede dar. El valproato, aunque aquí dice que si damos valproato se debe suplementar con ácido fólico durante toda la gestación, lo ideal es que una persona en edad reproductiva y que quiere embarazarse no le demos valproato ni carbamazepina. Solo cuando no hay ninguna otra medida que le pueda ayudar, no lo vamos a estabilizar, pero lo ideal sería no darlo. Hay que tener en cuenta la suicidalidad. La, hay factores como inicio temprano de la enfermedad, polaridades depresivas o episodios mixtos o cicladores rápidos. Son pacientes bipolares con mayor riesgo de suicidio. Hay que preguntarle al paciente si ha querido dejar de vivir, si piensa en el suicidio, si hay suicidios en la familia y si hay abuso de sustancias. Entonces, nosotros tenemos que estar preguntando regularmente a los pacientes si hay ideación suicida y si esta se presenta, pues tratar de internarlo o cuando menos hacer una intervención en crisis. Yo sé que tenemos una severa crisis de hospitalizaciones psiquiátricas, no tenemos suficientes, tenemos muchos problemas, además de que cada vez veo una tendencia terrible a prohibir los internamientos involuntarios, aunque el paciente represente un riesgo para sí mismo, para los demás. Todavía podemos internar, pero vamos a una tendencia preocupante. Y luego, ¿qué pasa con el ejercicio? Bueno, doctor, pero yo no tengo tiempo de hacer ejercicio. ¿Cómo quiere que le haga? Bueno, fíjense que hay un estudio que lo primero que reveló es, bueno, hacer ejercicio es bueno para todos, pero para las personas que tienen depresión, el ejercicio demostró un mayor beneficio. Incluso si ese nivel de ejercicio era menor a lo ideal, a lo recomendable. Entonces uno le tiene que decir a la persona, haz ejercicio, camina 5 minutos, camina 10 minutos, aumentale poco a poco, vele agregando, pero empiézate a mover. Y esta gráfica se las voy a explicar muy sencillo. Esto es cómo el ejercicio en depresión mayor o en síntomas depresivos va ayudando a mejorar el ánimo y disminuir riesgos. Pero aquí lo que quiero enseñarles es estas dos líneas que están aquí. Y eso, ustedes vean cómo conforme se hace ejercicio, esto va aumentando, pero luego estas líneas ya no aumentan mucho. Entre 5 y 15 minutos, 20 minutos de actividad, se obtiene un grado de beneficio muy grande. Lo mismo sucede con los síntomas depresivos. Entonces, la excusa de no tengo tiempo para ponerte en condiciones de hacer un maratón, eso es otra cosa. Pero para ayudarnos con las emociones, está demostrado que los primeros minutos del ejercicio sirven para mejorar el 80% de ese beneficio del año. Entonces, sí hay que hacerlo y no hay que decir no tengo tiempo. ¿Cuál es la guía de actividad física ideal? Para personas de 5 a 18 años, 60 minutos de actividad física al día, una hora de ejercicio. Para los jóvenes de 19 a 64 adultos, 150 minutos de actividad aeróbica moderada por semana. Actividad aeróbica es salir a caminar, trotar,
no es algo intenso, bicicleta, algo de ese tipo es la actividad aeróbica. 150 minutos por semana son menos, son un poquito más de 35 minutos, 40 minutos, menos. O sea, 35 minutos eh, o menos de 30 minutos, 20 minutos. Con 20 minutos diarios completamos esto básicamente. Con 20 minutos diarios completamos 150 minutos de actividad aeróbica moderada. Y en las personas mayores de 65 años, además de de estos 150 minutos, o sea, 20 a 25 minutos diarios, que hagan algo de ejercicios de fuerza, no que hagan superpesas ni nada, es para mantener tono muscular. Este es el cuidado físico que tenemos que tener. Y bueno, mucho de lo que he traído viene de un consenso español muy interesante de la salud física del trastorno bipolar y ellos tienen un decálogo. Voy a decir cuál es el decálogo de esta. El decálogo del consenso fue: el trastorno bipolar se asocia con mucho deterioro en la salud física y discapacidad debido a factores inherentes a la enfermedad, a menor conciencia de hábitos saludables y al efecto de los tratamientos. O sea, tres cosas: la enfermedad, los malos hábitos y los medicamentos. La Estrategia Nacional Europea de Salud Mental y la OMS promueven que se mejore el estado de salud física de los pacientes utilizando medidas preventivas y promoviendo la salud, es decir, ejercicio, todo lo que he dicho de dieta, etcétera. Los pacientes con trastorno bipolar y esquizofrenia, hay que decirlo, muestran mayor incidencia que la población general del síndrome metabólico, que lo he dicho, cardiovascular, metabólico, respiratorio, neurológico, infeccioso, y presentan un mayor riesgo de suicidio. Entonces hay que cuidar todos esos aspectos. Es necesario que estos pacientes tengan mejor acceso a servicios sanitarios. Gran parte del problema es que los sistemas clínicos y esto no se va a resolver ahorita, desgraciadamente, que tuviéramos mejores clínicas de asistencia preventiva. Y fíjense, pasaba algo bien curioso que me decían algunos colegas endocrinólogos hace un par de años, que los pacientes que pertenecían al IMSS y que tenían sus consultas regulares manejaban mejor estos hábitos que los pacientes de la consulta privada. Y la razón es muy simple, ¿verdad? La gente que va al médico privado, vamos al médico privado, vamos cada vez que nos sentimos mal. Y hay un cierto grupo de población que va a su clínica de salud institucional para su chequeo regular. Eso también sería cierto para aquellas personas que trabajan en empresas en las que una vez al año les hacen todo su check-up. Obviamente les va mejor. Se considera imprescindible que tengamos un buen historial clínico completo, donde además de ver toda la parte de las emociones, veamos los aspectos de salud física. Se recomienda que hagamos acciones como protocolos de monitorización y que vayan dirigidos a la prevención y manejo de diferentes enfermedades. Es decir, que hagamos cosas como estas, que las difundamos. Hay que tener en mente que hay poblaciones especiales que son niños, adultos mayores y mujeres embarazadas que tienen otro tipo de vulnerabilidad y también hay que considerarlas eh, de manera más particular. Ese es el séptimo punto del decálogo. El 8, los programas psicoeducativos deben de incorporarse a la promoción física y estilo de vida. España es el país líder a nivel mundial en psicoeducación en salud mental. La mayoría de los programas de psicoeducación que hacemos nosotros los aprendimos de los españoles, del grupo de Eduard Vieta o de Julio Bobes, que es el autor o el autor principal de este consenso. Ellos tenían mucho apoyo de su sistema de salud y ellos generaron unos maravillosos programas de psicoeducación. Para mejorar la salud física de los pacientes con trastorno bipolar, los médicos generales, los psiquiatras, los terapeutas, también tenemos que tener programas de educación continua, ¿sí? Y por último, lo que recomiendan es que difundamos este decálogo, que, que hagamos todo lo posible por transmitir estas necesidades y no solo cuando hablamos de los tratamientos. Entonces, los trastornos afectivos y las comorbilidades médicas tienen muchas cosas en común que podemos ver aquí, como son las alteraciones neurobiológicas.
los problemas efectivos, depresiones particulares, alteraciones del sueño, alteraciones en el apetito, cambios en la neurobiología cerebral, el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que es el que se genera cuando hay estrés y eleva el cortisol y por eso hay inflamación, desregulación de neurotransmisores, estrés oxidativo, hay vulnerabilidades genéticas compartidas, pero también aquí contra esto no podemos hacer mucho, pero el estilo de vida sí, mayor uso de tabaco y alcohol y otras sustancias, mejorar los patrones nutricionales, evitar el sedentarismo, evitar las conductas de riesgo, tener un mejor control médico, acostumbrarnos a hacernos nuestros check-ups y ser adherentes al tratamiento y cuidar muy bien qué medicamentos damos para evitar aquellos que tengan alteraciones metabólicas, además del riesgo que la enfermedad en sí implica. Y entonces, las intervenciones que pueden cambiar el pronóstico son aquellas que tienen que ver con actividad física, nutrición, práctica de atención plena, mindfulness, yoga, etcétera, sueño reparador, contactos sociales y evitar sustancias dañinas. 150 minutos de ejercicio a la semana, alimentación saludable, sueño regular y psicoeducación. Estoy por terminar. Plan conductual del paciente. El paciente debe tener una estructura en su día, establecer rutinas, llevar registro de ellos, ser adherente al tratamiento y darle seguimiento. Ya me siento bien, ya no voy al doctor, ya me siento bien, ya sé qué medicamento me tengo que tomar. Hay que darle seguimiento, hay que ser adherente, hay que tener todo esto. Los pacientes que tienen esto son a los que mejor les va. ¿Cuál es el error más frecuente? Que el modelo que hacemos es incompleto, solo nos fijamos en el estado de ánimo, no vemos la salud física y no prevenimos. Entonces, concluyendo, el trastorno bipolar, y vuelvo a insistir que la esquizofrenia tiene una fuerte carga de enfermedad con otras comorbilidades, como mortalidad aumentada por factores cardiovasculares, respiratorios, infecciones y metabólicas, un alto riesgo de suicidio, el más alto de todos los trastornos mentales está en el trastorno bipolar, especialmente en fases depresivas, las personas que padecen un trastorno bipolar requieren un cuidado médico integral. Hay que hacer intervenciones en su estilo de vida para disminuir la carga de enfermedad y el uso de otros medicamentos extras que, como les digo, les agregan daño al hígado, daño al riñón y daño a la economía. Integran medidas de monitoreo y de higiene del sueño, y el médico psiquiatra y el paciente con su familia tienen la responsabilidad de influir en estos cambios en el estilo de vida y en el cuidado general de la salud. El mensaje final es, no solo es estabilizar el ánimo, es reducir la mortalidad, es hacer medicina integral. Ese es el verdadero tratamiento del trastorno bipolar y en general de las condiciones de enfermedad mental. Muchas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir y paso a todos sus comentarios y preguntas. Gracias. Gracias, doctor. Pues bueno, tenemos algunas manos levantadas, doctor. No sé si quiera, empecemos por Sí, aquí. sí, con las manos Vamos a levantadas y ceder, luego vamos viendo lo que está escrito, ¿no? sí, vamos a ceder el micrófono a Marta García. Si gustas abrir tu micrófono, por favor. Sí, Adelante. gracias. Buenas tardes, doctor. Cuando Hola, Marta. hola, ¿qué tal? Cuando habló sobre los monitores estructurados, alcancé a Ujú. apuntar que, bueno, el psiquiatra de mi hija nunca le pide análisis de laboratorio. Entonces, de aquí en adelante, sin que él los pida, se los va a llevar ella. Pero quisiera pedirle, por favor, específicamente qué exámenes de laboratorio alcancé a apuntar, glucosa, lípidos. Lo que no entendí es qué quiere decir TA cada consulta. La Y presión arterial. Que ah, chequen la presión arterial. Ahorita me voy a regresar a una gráfica para decirles, voy a volver a compartir y voy a poner una gráfica así, para que pueda, y si quieren, esta presentación yo se la voy a dejar a Ingenio para que ustedes la puedan tener sin ningún problema, ¿ok? sí, Pero déjame irme a la gráfica que quiero enseñarte. Mira, los psiquiatras se supone
debería de suponerse, que estamos obligados a, cuando un paciente que recibe medicamentos antipsicóticos, hacer una historia familiar, ver cómo es su vida sedentaria y ver antecedentes de obesidad. Y aquí viene, esto lo hacemos antes. Y luego, en la primera consulta, medir el índice de masa corporal, o sea, qué es el peso y altura, ¿no? Medir la cintura, medir la presión arterial, medir la glucosa en ayunos y hacer un perfil de lípidos. Y luego viene, aquí viene a las tantas semanas, es que me lo tengo yo tapado, pero bueno, índice de masa corporal y medición de la cintura, índice de masa corporal y medición de cintura a los 2 meses, a los 3 meses, todos estos estudios, glucosa en ayunos, perfil de lípidos, tensión arterial, medición de cintura, índice de masa corporal, luego a los 6 y luego a los 12 meses. Y eso lo tenemos que hacer. Y ya cuando el paciente hay pacientes que ya conocemos muy bien y sabemos que no dan problemas y sabemos que no aumentan de peso. Pero en general esto es una obligación que FDA o las autoridades sanitarias nos piden que midamos. Entonces, dejo esta gráfica para que es la mejor manera de responder tu pregunta. ¿Ok? Mm. Muchas gracias, doctor. De nada. Este, Ok, adelante, Tania Quiroz, con tu pregunta. Hola, buenas noches. hola, Este, Tania, buenas noches. dos dudas. A mí nunca me midieron el perfil de valproato de magnesio, el de Ujú. litio sí, y me cambiaron mi medicamento, me dijeron que ya estaba muy, ¿cómo se dice? Ya tenía Muy sobredosis, por llamarlo así, de valproato. sobredosis. Sin habértelo medido, Ajá, y me lo bajaron porque tenía sueño y otros síntomas. Entonces así, pero nunca me lo han medido como el litio. ¿Sí se debe de medir? sí se debe de medir. No es tan estricto como el de litio, pero sí se debe de medir. Los niveles de valproato en sangre también nos ayudan a entender si estás en niveles terapéuticos. Ah, de acuerdo. Y la otra, no, A ver, nomás déjame aclarar algo. Al principio sí, lo medimos muy seguido, porque eso no lo dije, que sería medirlos, por ejemplo, a la semana de haberlo tomado, luego a los 15 días y luego al mes, y luego ya basta con medirlo cada 3 meses o cada 6 meses cuando la persona está clínicamente estable. de acuerdo. Y la Sí. otra, ¿no existe alguna esperanza o estudio de que, ahora sí, bueno, cuando me dijeron que mi medicamento sería de por vida, hasta el momento así se es o sabe de algún estudio? Se supone, según todos los datos científicos y de estudios que tenemos, que una vez que se diagnostica trastorno bipolar, hoy por hoy o esquizofrenia, no tenemos una cura, lo que tenemos es control. De acuerdo. Pero uno debe de seguir al paciente a lo largo de los años. Sí. Yo he tenido cuando menos 2 pacientes, que no puedo decir que sean muchos, pero existen, que se les diagnosticó bipolaridad, que les di medicamentos por un buen tiempo, que se mantuvieron estables por mucho tiempo. Ellos me pidieron correr el riesgo de ir disminuyendo la medicación para ver cómo se sentían. Y cuando menos son 2 de ellos, ya tenemos más de 10 años que se les suspendió la medicación y nunca han vuelto a tener otro cuadro. No te sé explicar por qué. Solo la única explicación es, somos seres humanos, no todo el mundo se puede comportar igual. Ujú. La decisión de disminuir o no las dosis de medicamentos lleva su riesgo. Yo nunca lo haría en un paciente que no tuviera cuando menos 2 años estable, sin periodos ni depresivos ni maníacos. Lo haría en conjunto con la persona y su familia, con un estricto control de monitoreo de síntomas de manía, hipomanías o depresiones, De y acuerdo. estando claros de que si regresa cualquier síntoma, lo reiniciaría. En cuanto a monitoreo, ¿sería por aplicación, bueno, alguna aplicación en el celular Cada o... vez va a haber más aplicaciones, pero ahorita lo importante es que nosotros, mira, si tu médico no te está midiendo que si la presión arterial y todo eso, lo que debes de cuidar mucho es
el peso, la dieta y el ejercicio. Peso, Esas dieta, cosas están en tus manos. Si dieta tú y cuidas ejercicio. eso, seguramente vas a estar bien. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, doctor. A ti. A todos. Gracias. Gracias, Tania. Eh, tenemos solo unos minutitos para preguntas, entonces vamos a agradecer si hacen una pregunta para tratar de abarcar un poquito más a cada uno de ustedes. Adelante, Marcelo, con tu pregunta. Marcelo Guzmán. Adelante, Marcelo. ¿Me escucho? Buenas tardes. Sí, sí, buenas tardes. Tengo una pregunta. Es que soy diagnosticado y me recetaron, estaba tomando al principio ciprasidona, aquí en Monterrey al menos yo sí la logré encontrar. Sí Y hay, la está trayendo alguien de Estados Unidos, sí. sí, y ahorita me cambiaron totalmente la medicación. Estoy tomando luracidona, estoy Ajá, tomando la motrigina, estoy tomando clonazepam, pero yo tiendo más a las manías que que la a depresión. la... Sí, y estaba leyendo que tanto la lamotrigina como la Luracidona. luracidona son para depresión. Son para fases depresivas. La luracidona es maravillosa, es un medicamento que nunca se lanzó en México, pero que sí hay quien lo está consiguiendo. No sé quién sea tu psiquiatra, no quiero que me lo digas ahorita públicamente, pero sí es importante que platiques con él sobre que tu eh, predominancia de cuadros es de manía y que tú leíste esto, porque sí, la clínica manda, o sea, es decir, si por alguna razón la lamotrigina y la lorazepam te tienen estable, qué bueno, pero no es lo esperable. Aquí tú necesitarías algo tipo aripiprazol, olanzapina, valproato o litio, a menos que haya alguna contraindicación, porque las personas con trastorno bipolar tipo 1, que son los que tienden a manías o hipomanías, responden mejor a los fármacos que dije. Y como bien lo dijiste y lo investigaste, la luración y la lamotrigina son para otro tipo de cuadros, más los depresivos. Perfecto, muchas gracias. A ti. Gracias. Adelante, Sonia Juárez. Ok, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Tengo un paciente bipolar. Este paciente ha sido diagnosticado por su psiquiatra y yo también, que soy su psicóloga, comencé a ver síntomas de. Entonces, ahorita la paciente me hace una pregunta que su psiquiatra le comentó que tenía depresión, pero que no era parte del diagnóstico de bipolaridad. Y ella me pregunta, oye, entonces, ¿soy bipolar o no? Y yo me contesto, la depresión es parte de la bipolaridad, ¿no? A ver, el trastorno bipolar significa que la persona pasa en dos polos. De hecho, el nombre antiguo se llamaba trastorno psicosis maníaco-depresiva. O sea, la depresión es una parte integral del diagnóstico de la bipolaridad. Lo que llamamos hoy bipolar tipo 2 son personas que tienden a manejar más depresión. Yo no sé si lo que le quiso decir su psiquiatra es, no sé qué le quiso decir, pero es probable, o el mensaje correcto sería, las depresiones bipolares son diferentes y se comportan diferente a las depresiones del paciente unipolar. No responden igual a los antidepresivos. Tú no le puedes dar un antidepresivo solo a un paciente con trastorno bipolar y fase depresiva. Sí le puedes dar, por aquí muy adelantada hay una pregunta de sertralina. La sertralina es un buen antidepresivo, muy bueno y seguro en trastornos bipolares, pero lo que no podemos hacer es dar el puro antidepresivo sin un estabilizador del ánimo. Los estabilizadores del ánimo son el litio, el valproato, ya sea semisódico de magnesio, funcionan igual, la olanzapina, la quetiapina, el aripiprazol, la lamotrigina, o sea, hay que utilizar varios. Muchas veces en los pacientes con depresiones bipolares, si no es muy severo y no queremos utilizar antidepresivos, lo tratamos con la lamotrigina o con luracidona, que batalla en México. Pero claro que los cuadros depresivos son parte del trastorno bipolar.
Exactamente, pero podemos hablar de una depresión bipolar, no una Y es depresión. una depresión diferente a la unipolar con otro comportamiento y otro manejo. Ok, Quizá eso es lo que le quiso decir, no sé. ok, muy bien. Gracias. ¿A usted? Gracias, Ujú. gracias, Sonia. Sí. Marisol Rodríguez, adelante. Hola, buenas noches. Mi mamá es paciente de bipolar y ya lleva un buen rato estable y solamente está tomando litio actualmente. Pero ahora que lo menciona, yo sí noto que mi mamá sí está teniendo sobrepeso, Sí. recientemente está teniendo problemas cardiovasculares. Entonces, ¿se podría decir que quizás no está controlado al 100% o que hay algo más? Pues el litio es uno de los medicamentos que puede aumentar de peso, no es de los que más lo aumenta. Hay que checar qué otros medicamentos se le pueden dar o le han dado en el pasado. A veces se puede. El litio es el medicamento que más tiempo tiene de usarse en trastorno bipolar. No es viejo ni anticuado ni fuera de moda, porque lo hay doctores que les dicen eso a los pacientes. Sigue siendo de primera línea y para muchos bipolarólogos es el mejor medicamento que hay para mantener a un paciente estable. El problema con el litio son tres cosas. Puede haber aumento de peso, puede haber daño a los riñones o puede haber daño a tiroides. Entonces, el monitoreo del paciente con litio es muy importante. Yo he tenido casos muy difíciles en los que le tuvimos que quitar litio a algún paciente porque le afectaba el riñón y nunca volvimos a encontrar medicamentos que lo estabilizaran con la misma calidad que lo estabilizaba el litio. Entonces, a veces a los médicos no nos queda más que volver a litio si no hay otra contraindicación, porque es lo único que los estabiliza bien. Pero entonces tenemos que tener medidas de psicoeducativas. Oye, necesitamos una mejor nutrición, necesitamos que hagas ejercicio, necesitamos cuidar esto y hacerte todo el monitoreo. Porque estoy de acuerdo en que lo primero es que esté estable emocionalmente y porque si no, no puede. Entonces, si, no sé si por alguna razón otros medicamentos estabilizadores no le han funcionado y le tienen que dar litio o podríamos probar otros que son más seguros. Ok, muchas gracias. Gracias, Marisol. Doctor, nos dice, usted nos va marcando la pauta. ¿Cuántas preguntitas más cree que podamos atender por el día de Yo, hoy? yo les puedo dar 10, 15 minutos más, no pasa nada. Adelante. Entonces, Claudia Martínez, ¿nos apoyas con tu pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les hablo desde Durango, Durango. Ya he tenido 2 cursos con Ingenium. Mi diagnóstico es ciclotimia. Cuando me dijeron que era del espectro bipolar, pues ya sabrán, ¿verdad? Me fui de espaldas. Pero con esta cuestión todavía es más complicado, no sé, porque no estoy en los zapatos de un bipolar. Tengo una cuñada ahorita bipolar, pero ella está completamente descontrolada desde hace un año. Pero en mi caso, he estado intentando estabilizarme y es un oscilar tremendo. Y ahorita que dijo, doctor, que se medían los índices del valproato, ¿cómo le puedo pedir eso a mi psiquiatra? Porque me lo me dieron topiramato un tiempo. Ujú. Aparte tomo duloxetina y tomo metilfenildato porque tengo el diagnóstico también de TDAH Eh, tardío. Este, mm, y tomo clonazepam en la noche y el valproato es semisódico. Apenas me lo acaban de cambiar porque el topiramato me lo dieron, me cayó bien, pero yo siento que me daban rachas de ira con el ujú. topiramato. Entonces, Ok, mm, ¿cómo puedo ver si, porque sigo en fase muy oscilante, sigo tendiendo mucho a la pero depresión? ¿te acaban de recetar valproato? Semisódico, sí. Sí, hay que ver, bueno, generalmente empezamos con una dosis baja de 250 a 500 miligramos al día. Cuando llegues a cerca de 1000 miligramos al día, a la semana de eso conviene hacerte el estudio, una determinación de valproato en sangre o de ácido valproico en sangre, cualquier laboratorio lo hace.
y ver si están Ok. en los índices terapéuticos, porque ahí se decide si te quedas en 1000, 1200 o 1500 miligramos. Sí me comentó la doctora, apenas tengo un mes, voy por mi segundo mes con 500. Sí, ¿Cuánto, todavía va a salir bajo. cada cuándo tiene que ir escalando, doctor? Si sigo depresiva. Es una decisión clínica. La doctora tiene que ver viendo cómo te lo sube. Si sigues depresiva, quizá habría que subírtelo ya o agregarte, trae varios medicamentos. Tienes la duloxetina, que es un antidepresivo, que a lo mejor está esperando la doctora a ver la respuesta de eso. Tomo Y 30. Ya me habían subido la duloxetina, pero por mi hiperactividad, la subida de la duloxetina no me cayó. así es, entonces te quiere dejar en 30, checarte con el valproato y ver cómo respondes. Sí. Lo que es no me estará complicando el metilfenildato, me da 40, pero sigo, o sea, a mí No, me hace mucha falta, ¿cómo le diré? Dopamina, o sea, me afecta mucho el TDAH, si mucho. tienes el diagnóstico de déficit de atención, el metilfenidato está bien indicado. No te va Ajá, a afectar la bipolaridad. ok, sí. Ok, Y lo que quiero mejorar es mi estado de ánimo. Entonces sería claro, subir, hablarlo con la psiquiatra y subir el valproato el semisódico. valproato, sí, y Ok, monitorearlo en sangre. ok. Gracias, ¿Y al Claudia. cuánto tiempo de la subida? Eso lo decide tu. También la doctora. Le Sí, agradezco, sí, doctor. sí. ¿En Ándale. qué redes lo podemos seguir a usted? Pues como Marca Aguas me puedes encontrar en Facebook y en algo de Instagram, pero y Ok, si no, pues ahorita les pasamos mis datos. Yo estoy a sus órdenes. por favor. Gracias, Claudia. Gracias, doctor. Gracias, Claudia. Isamari Patricia, García, adelante. Mari. Yo tengo la duda a mí me diagnosticaron bipolaridad también, pero nunca supe si uno o dos, nadie me ha hablado de eso, ¿verdad? Bueno, Y me ha ido muy mal realmente con los psiquiatras porque me han recetado infinidad de medicamentos que me han ocasionado más crisis. Entonces, gracias a Dios, ahorita estoy estable, pero ¿cómo pudiera yo saber o quién me en pudiera términos muy sencillos, diagnosticar? el bipolar tipo 1 es donde se han presentado manías o alguna manía franca. Si hay manía, en cualquier momento que hay una manía, se llama bipolar tipo 1, aunque originalmente, porque por ahí hay una pregunta, si haya diagnosticado como bipolar tipo 2, a veces tenemos pacientes que nos presentan cuadros depresivos y no nos han dado manías y los tenemos como bipolares tipo 2 y de pronto en otro momento de la vida nos hacen una manía. En el momento que hay una manía, el diagnóstico cambia y se hace bipolar tipo 1. Ok, Esto va Ajá. más allá de ponerle 1 o 2 porque los medicamentos que funcionan para bipolares tipo 1 son cierto grupo de medicamentos y los que funcionan para bipolares tipo 2 son otro grupo de medicamentos. Por eso es importante entenderlo, ¿ok? Ok, sí, porque a mí me han dado muchas manías, pero también, o sea, depresiones. Tienes bipolar tipo 1 con depresiones. Ese es tu diagnóstico. Ok, Sí, ok, muchas gracias, doctor. de nada, esa María. Gracias. Consuelo Hernández, adelante. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, doctor. Me ha Buenas servido noches. mucho la ponencia. Soy familiar de una persona diagnosticada con bipolar grado 1. Ujú. Y quiero saber acerca de qué tan recomendable o qué opinión nos da usted acerca de la inducción transcraneal como Buena alternativa pregunta. al medicamento. La estimulación magnética transcranial no tiene evidencia clara en trastorno bipolar, tiene evidencia muy clara en depresiones resistentes, en trastorno obsesivo compulsivo y en algunos abusos de sustancia. No, de hecho yo te diría que no se le debe dar estimulación magnética transcranial a un bipolar porque hay un riesgo de que le genere una manía. Hoy por hoy no está claro que sea seguro. Esto puede cambiar, cada vez hay más estudios, pero hoy por hoy no está indicado. Gracias, muchas gracias. En nada.
Ok, muchas gracias. Leonel Chávez, tenemos la mano levantada también. Adelante. Adelante, Leonel. ¿Puedes abrir el micrófono? Disculpen, ¿nos pueden dar los datos del doctor, por favor? Ah, sí, Sí, claro, ahorita se claro, los con ponemos. gusto. Ok, Este, adelante, Marlene Covarrubias, ujú, con la pregunta. ujú. Hola, buenas noches. Si mi paciente fue diagnosticado bipolar, más una neuróloga del IMSS le cambió el valproato de magnesio por oscarbazepina y ya tiene 8 años tomándola. Que se, o sea, ¿está bien eso? Pues la oscarbazepina sí es un medicamento que no es de primera elección en trastorno bipolar, Ujú, pero sí se usa. ajá, La evidencia más grande es con algo que se llama carbamazepina, pero es un derivado este, de la carbamazepina. Sí funciona, tiene una evidencia muy similar a la del valproato. Los norteamericanos usan poco carbamazepina o oscarbazepina, ellos usan mucho valproato y los europeos utilizaban más la carbamazepina o la oscarbazepina, que da menos sedación. Si está estable, no hay que moverle. ok, Desgraciadamente, a veces se los mueven, por lo que los médicos, entre tristeza y burla, nosotros decimos que se tiene que usar la medicina basada en evidencia, ¿verdad? O sea, sí, pero también decimos que hay lo que se llama medicina basada en existencias. sí, O sea, y creo que sí eso le es malo, ayuda. ¿verdad? Aunque lo diga yo un poquito de broma, pero eso es malo. Ajá, Pero a veces se hace eso porque si está estable, no le muevan. ok, muy Sí bien. funciona y sí es un medicamento indicado en las guías internacionales. Muy bien, muchas Quiero gracias. contestar una pregunta de alguien aquí antes de seguir, que qué pasa si está tomando valproato, tiene varios años, 2 años, y quiere embarazarse. Lo ideal es que su psiquiatra le trate de cambiar el valproato por algún otro estabilizador que sea más seguro durante el embarazo. Eso es lo ideal. Sí hay riesgo de malformaciones congénitas y la otra recomendación es que si no se lo puedes quitar, pues tengas que suplementar con ácido fólico durante todo el embarazo. Sin embargo, hay riesgo. ¿Ok? Gracias. Doctor, creo que por cuestiones de tiempo podemos Ujú. contestar una preguntita más y Sí, sí, cerramos claro. la sesión del día de hoy. Claro, Eh, pero a ver, les dejo mi correo electrónico también. Ya escribí mi número de citas ahí en el chat, pero si alguien me quiere mandar a mi correo electrónico preguntas, con muchísimo gusto se los voy a contestar. Muchas gracias, doctor. Es que ha sido, la verdad es un tema súper enriquecedor y son momentos que valen oro. Y creo que nos vamos a quedar con muchas preguntitas por ahí. Pues ahí está mi Este, correo, ya lo puse, ocaguasvalle@gmail.com. Y puse un teléfono de citas que ese se mandan un mensaje de WhatsApp a mi asistente, pero el correo electrónico les contesto todas sus preguntas, se los prometo. Y no es promesa de perfecto. político. Me consta, perfecto, doctor. Ok. Ok, pues bueno, cerramos entonces la sesión. Eh, Les quiero nada más agradecer por su asistencia y compartirles que vamos a estar mes tras mes haciendo este tipo de webinars con la finalidad de que estemos hablando y desestigmatizando lo que es la salud mental, ¿verdad? Muchos temas que no los podemos tocar tan abiertamente, poco a poco los podemos ir haciendo más fluidos, más normal, más así como un hablarlo, ¿verdad? Entonces les agradezco mucho su asistencia. Gracias, doctor. Excelente su ponencia y gracias a todos. Los esperamos ver seguido mes tras mes. Va a ser la última semana de cada mes para que estén atentos y pues bueno, espero verlo seguido. Muchísimas gracias a todos.